Cuando primero hice en Los Ángeles un llamado a todo el pueblo pro-inmigrante, a todos nuestros amigos, a todos nuestros aliados, a venir a Washington, D.C. el 21 de marzo, algunos decían, ¿será posible? Ya no es algo que será posible, ya es algo que va a suceder y va a suceder en grande el 21 de marzo. Con nuestros amigos, como su congresista Sheila Jackson Lee. Vamos a darle un aplauso a ella por esas palabras tan bonitas de introducción que ella nos dio hace un momento. Thank you, Sheila, for those wonderful words. Y vamos a ir, porque ya estamos cansados de que nos traten como si fuéramos invisibles. Somos seres humanos y queremos garantizar nuestros derechos humanos civiles aquí en este país. Trabajamos fuerte, contribuimos mucho y demandamos el respeto que ese trabajo y ese sudor y ese cariño y amor merece aquí en este país de una vez por todas. Y déjame decirle, su liderazgo ya han dicho gracias y hay que agradecerle al presidente esta semana. De repente, ustedes se recuerdan en diciembre, en enero del año, mensaje del Estado. Todas las televisiones tienen el mismo en su pantalla, porque hay que esperar que escuche el presidente en su mensaje. Es un momento bien importante. El Senado y la Cámara se sientan. La Corte Suprema, todo el país, todos los poderes del país se congregan allí en el Capitolio para escuchar al presidente sus prioridades para el año siguiente. Y déjame decirle, después de ese discurso, lo desilusionado que yo estaba, 28 palabras que no fueron ni con mucho amor, ni con mucho entusiasmo, ni con mucha dirección. No fueron palabras que dieran prioridad y dieran un sentir de real sufrimiento y de la importancia de nuestra comunidad. Y por eso nosotros hicimos un llamado para que el 21 de marzo, cuando el presidente se despierte, que vea decenas de miles de nosotros demandamos que seamos una prioridad en cualquier mensaje. Pero Luisito, ¿qué ganaremos con miles de ustedes ir a Washington, D.C.? Pero mira, ya se están brindando los frutos. No hemos llegado a Washington, D.C. Y ya el jueves de esta semana, la Casa Blanca no tuvo una, no tuvo dos, tuvo 3 reuniones significativas, todo sobre la reforma de inmigración. Y llamó al senador Schumer y el presidente se sentó con ellos más de 1 hora para platicar cómo vamos a proceder con el proyecto de reforma en el Senado. Luego 15 líderes nacionales se sentaron por más de 1 hora y media con el presidente para hablar y discutir los futuros programas con él de cómo vamos a conseguir la reforma de inmigración. Y a las 6:30 de la tarde, Lidia Velázquez, Luis Gutiérrez y los miembros del Caos Congresional Hispano se sentaron con el presidente. Y todos nosotros fuimos claros. Queremos la reforma de inmigración, queremos que cumplan las promesas. Tenemos fe en que nosotros tenemos la razón, que la moral está con nosotros, que el abuso es innecesario, intolerable y que al final de cuentas nosotros vamos a educar a esta nación de que nosotros lo único que queremos hacer es brindarle nuestro trabajo, nuestro amor, nuestro cariño y nuestro compromiso a engrandecer este país. Nosotros vamos a ganar como los obreros, como las mujeres y como los afroamericanos ganaron. Ganaremos nosotros también. A Washington, D.C. para decir que ya no seremos invisibles. Tenemos que ir a Washington, D.C. para decir ya no seremos invisibles.
tienen que escuchar nuestras voces. Yo entiendo que hay grandes frustraciones, pero nosotros no tenemos el derecho de estar frustrados. Tú no tienes esa posibilidad. Tú no tienes esa posibilidad. Sería irresponsable de nosotros rendirnos. Es irresponsable. Tú no tienes ese derecho de hacer eso. Ninguno de nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque hay familias que sufren en grande en nuestra comunidad. Porque hay niños que todas las noches se acuestan a dormir llorando y sufriendo porque alguien le quitó a su papá. Porque hay una esposa que le mandaron su marido a Irak para defender este país, que recibe notificación de su deportación mientras su marido está allá defendiendo a este país. Eso es inmoral y hay que acabar con eso. Porque hay millones y millones de niños en este país. 4 millones de ellos y sus padres no tienen papeles. ¿Qué vamos a hacer con esos niños? Cuando tú deportas a una madre y un padre, esos niños norteamericanos son deportados también, y eso es injusto y necesario, y vamos a acabar con esa política. You know, when they say those people, esa gente se están refiriendo a mí también. Se están refiriendo a los que tienen papel y a los que no tienen papel. Porque realmente esto es una lucha casi anti-hispana que llevan aquí en nuestro país. Y quiero decirle a ustedes que cuando yo era joven, mi mamá y mi papá vinieron a Chicago de Puerto Rico. Y me recuerdo que habían apartamentos y edificios que decían no se alquila a puertorriqueños. Habían trabajos que decían esos trabajos no son para puertorriqueños. Yo me recuerdo la segregación en la cual vivía la comunidad puertorriqueña. Yo me recuerdo en primer grado, cuando llegaban los muchachitos, decían esos hispanos no se les puede enseñar nada. Y lo ponían a hacer jueguitos en la esquina porque las maestras ni le hacían caso. Sí, en 1960 así eran las cosas. Todo era odio, discriminación, me decían speak. Hoy dicen las palabras, quizás dicen mojado, antes era speak, pero era lo mismo. Lo mismo. Y sabe una cosa que yo me planteaba en ese momento, yo me recuerdo de ese momento, pero también me recuerdo que no había nadie que levantara su voz en defensa de una comunidad indefensa, una comunidad sin voz. Nosotros no podemos permitir que esta comunidad no tenga voz, que esta comunidad no tenga defensores. Lo que sí lo tiene. Y no podemos permitir que la historia se repita aquí en este país. Y por eso vamos a Washington, D.C. el 21. Creemos que aquel gran candidato a la presidencia que nos llenó a nosotros de tanto entusiasmo, de tanta energía, ¿verdad? Que nos llenó a nosotros de tanta pasión, que salimos a votar en números sin precedentes, ¿verdad? Para la presidencia. Aquel que venía a salones como este, y cuando nos hablaba a nosotros sobre los derechos de los inmigrantes y su compromiso, ¿verdad? El techo un poco explotaba porque había tanta emoción y energía en aquel cuarto. Yo quiero que aquel candidato, ¿verdad?, vuelva. Yo lo quiero ver. Tomó un desvío y nosotros lo único que le pedimos es vuelva donde nosotros te queremos, te amamos, sea nuestro líder. Y perdemos lucha porque nuestro enemigo está mejor organizado que nosotros y triunfa. Pero esté en la fila con nosotros en primera diciendo que voy a dar la batalla con ustedes. Eso es lo que nosotros necesitamos.